Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. A los demás como quisieran que ellos hagan contigo. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy damos inicio a una nueva serie de miércoles y viernes titulada Ama a tu prójimo, y compartiremos el primer tema de esta serie: ¿cómo tratar a los demás? Acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia, quien será la conductora de este tema del día de hoy, el próximo viernes. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días, y damos gracias a Dios por esta mañana que nos regala y a toda nuestra audiencia. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vida con Propósito y recomendarlos a otros, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hoy Oscar Plata estará al otro lado del banquillo, pues es él quien responderá a este tema. Oscar, coméntenos el porqué de esta serie. Bueno, Beatriz, gracias. El porqué, la razón de esta serie, porque hablar sobre el amor es mucho más fácil que amar. Al menos esa es mi realidad, y creo que también es la de todos los seres humanos. Hay un texto que es muy conocido, está en Mateo 7:12 y dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Así que este aspecto es fundamental en cuanto a las relaciones, el aspecto del amor, y por eso es que pues esa es la razón de esta serie. Bueno, Oscar, ¿y por qué amar nos cuesta tanto? ¿Por qué amar nos cuesta tanto? Bueno, una buena pregunta. Porque, Beatriz, amar es la negación a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestros proyectos, a nuestra comodidad, a nuestra propia vida. Y si no me creen, echémosle un vistazo a la pintura que el apóstol Pablo, por inspiración divina, hace acerca del amor, para darnos, así nos damos cuenta de cuán distantes estamos de este estándar puesto por Dios, que refleja exactamente su propio carácter. Y es un texto también muy conocido, que es 1 Corintios 13, del 4 al 8, donde dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Así que el amor no tiene que ver tanto con nosotros, sino más bien con los demás. Digamos, lo contrario al amor es el egoísmo. El antónimo del amor es el egoísmo. Es el relacionamiento con nosotros lo que mostrará qué tanto amor en verdad tenemos. De hecho, los 10 mandamientos tratan de relaciones de principio a fin. Los primeros 4 mandamientos muestran cómo relacionarnos con Dios. Los segundos 6 mandamientos, del 5º al 10º, nos enseñan cómo relacionarnos con el prójimo. Esto quiere decir que la ley de Dios, lejos de ser unas normas restrictivas, digámoslo así, son más bien las normas del amor. Y por eso es que el amor es un ingrediente fundamental para las buenas relaciones. Bueno, Oscar, ¿y cómo podemos accionar o practicar esas normas de amor que nos enseña Dios hacia los demás? He escuchado en varias ocasiones que uno debe amarse a sí mismo. Creo que usted lo ha escuchado, ¿no? Sí, ¿no es así, Beatriz? Totalmente, siempre. Para entonces uno poder amar a los demás, es lo que siempre hemos escuchado.
Esta afirmación se basa en el segundo mandamiento expresado por el Señor que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero he notado que es el amor a uno mismo lo que a veces es el mayor obstáculo para amar a los demás. Por ejemplo, Jesús fue muy claro que para amar a Dios sobre todas las cosas y para seguirlo a Él, teníamos que llegar al extremo de aborrecer nuestra propia vida. Y el mismo apóstol Pablo profetizó que uno de los males de los últimos tiempos es que se levantarían hombres amadores de sí mismos. Lo que quiere decir es que el amor hacia los demás está en tratarlos a ellos como desearíamos que ellos nos trataran a nosotros, y no meramente en amarnos lo suficiente a nosotros mismos. Esta fue la enseñanza y el modelamiento de Jesús. Él no se amó tanto a sí mismo y por eso estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Y de su boca salió la norma por excelencia de cómo debe tratarnos o cómo debemos tratar a los demás, que no es otra cosa que amor al más alto nivel. Y este es el texto que yo cité inicialmente, que Mateo 7:12, lo vuelvo a citar. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Por qué este texto es conocido como la regla de oro? Bueno, la regla de oro es el nombre dado a este principio que enseñó Jesús en su Sermón del Monte. Es decir, las palabras reales, regla de oro, no se encuentran en las Escrituras, ¿no? Como las palabras Sermón del Monte. No se encuentran tampoco esa palabra, ¿no? Estos títulos se añadieron más tarde por equipos de traducción de la Biblia al describir diferentes pasajes de la Escritura con el fin de hacer el estudio de la Biblia un poco más fácil, ¿no? Observemos que terminando la regla, Jesús dice: de hecho esto es la ley de los profetas, refiriéndose a este principio, ¿no? Quiere decir que Jesús ha condensado todo el Antiguo Testamento en este principio. Esto era algo que los judíos del tiempo de Jesús habían conocido por su conocimiento, valga la redundancia, de las escrituras del Antiguo Testamento, como Moisés escribió. Eso está en Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya estaba dentro de la ley, ¿no? Y una vez más vemos la implicación de que los seres humanos naturalmente son amadores de sí mismos debido al pecado. Por lo que Jesús dio a la gente un lugar para empezar en cómo deben tratar a los demás, como ellos quieren ser tratados. Así que la regla de oro es la máxima enseñanza para establecer buenas relaciones. Por eso es llamado regla de oro, porque es la máxima, digamos, enseñanza que un ser humano puede aplicar si quiere tener buenas relaciones con los demás. Y aquí pues viene el interrogante. Si usted, amado oyente, quiere amar a los demás, recuerde que todo empieza con las relaciones. Y así que hoy vamos a mirar bíblicamente cómo amar al prójimo, esforzándonos por tratarlos como desearíamos que ellos nos trataran a nosotros. Esa es la regla de oro y la máxima de toda relación. Bueno, Oscar, entonces compártanos algunas acciones que nos ayuden a tener en cuenta a cómo tratar a los demás. Como el amor es el fundamento de las relaciones, con base en el acróstico de la palabra amor, vamos a compartir en este programa y el próximo viernes 5 principios para responder al tema y cómo tratar a los demás, con el acróstico de la palabra amor. Entonces vamos a empezar con la A. Si usted, amado oyente, toma apuntes, entonces con la A de la palabra amor, el primer principio es: dé a los demás aprecio. Y lo he basado en Mateo 5 del 46 al 47, donde dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si se saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Todos necesitamos ser apreciados. Dios mismo nos creó con esta necesidad. Todos buscamos, digamos, naturalmente el ser aceptados, el ser reconocidos, el ser apreciados. Por eso es que la familia es la encargada de brindar aprecio a cada uno de los miembros de su casa, y eso sucede de forma natural. Es decir, no hay que hacer un gran esfuerzo para apreciar a los hijos,
a los padres, a los hermanos. Este aprecio surge de forma natural. Bueno, aunque actualmente realmente estamos viendo que debido a la maldad humana, dice la Biblia que algunos están perdiendo hasta su afecto natural, y algunos no le importa, ya no aman ni a los hijos ni al cónyuge, ¿no? Pero digamos que en el estado natural el hombre, pues amamos a los hijos, amamos al cónyuge, amamos a la persona más cercana, ¿no? El Señor Jesús, al hablar de esta clase de aprecio, dijo que no tenía nada de especial. De hecho, versículo antes, él estaba dando un mandamiento que era bien extraño para los judíos. En Mateo versículo 43 al 45, en el capítulo 5 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Bueno, Oscar, según este versículo que usted nos acaba de leer, ¿podríamos interpretar que tiene más mérito amar a los demás que amar a nuestra propia familia? De ninguna manera, Beatriz. El Señor no nos está mandando a que no amemos o apreciemos a nuestros familiares o allegados. Dice el texto, el solamente y el demás. Denota que aunque está bien que amemos a nuestros familiares, no debemos quedarnos únicamente ahí, porque digamos, eso es lo normal, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Como decía usted, eso es natural de nosotros. Y lo debemos hacer, desde luego. Lo que Él nos está ordenando es que vayamos más allá de nuestra zona de confort y amemos a quienes nos es muy difícil amar. De hecho, esta es la forma de parecernos al Padre Celestial, Jesús mismo lo dice, ¿no? Si logramos amar a nuestros familiares, a nuestros allegados, a las personas que son neutrales y sobre todo a los que nos han hecho mal, significará que en verdad nos estamos pareciendo al Padre y estamos creciendo en la perfección que Jesús nos demanda. Dice el versículo 48, después de citar estas palabras, dice: por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Quiere decir que Jesús está ligando la perfección al amor, pero es el amor a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que no son tan fáciles de amar. Si yo crezco en este aspecto, si yo amo a aquellos que no me caen bien, a aquellos que me hacen mal, dice el Señor que estoy llegando a la perfección. Entonces la perfección acá está relacionada con el amor y con las relaciones, desde luego. ¿Cómo aprendo a dar aprecio a los demás con más facilidad? Bueno, les voy a responder esta pregunta, Beatriz, con un texto bíblico, que es Romanos 12, del 9 al 21. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Aquí está hablando también lo que dice Jesús, ¿no? Bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Aquí está muy bien, cómo debemos amar a una ardua tarea, Oscar. A aquellos que debemos de expresarle nuestro amor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, compartiendo el primer tema de esta serie: ama a tu prójimo, cómo tratar a los demás. Oscar, además de dar aprecio, ¿qué otro principio ayudará a tratar a los demás? Siguiendo con el acróstico de la palabra amor. No, siguiendo, vamos con la letra M ahora. Entonces, después de la A de amor, vamos ahora con la M, que es misericordia. Así que
ame o dé a los demás misericordia. Es el segundo principio para tratar a los demás. Dé a los demás misericordia. Y este principio está basado en una historia muy conocida también, la historia del rey David. Y voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 24, del 16 al 20. Dice: cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado. Ahora caigo en cuenta de que tú eres el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Estas son palabras que Saúl le manifiesta a David. Después que David lo tuvo todo, David entró en una cueva, Saúl entró en una cueva a hacer sus necesidades. Ahí estaba David escondido, que lo estaba persiguiendo, y él pues cortó un pedazo de su manto y luego le mostró a él ese pedazo de su manto y le dijo que pues lo tuvo en sus manos y no le quiso quitar la vida. Entonces vamos a suponer que cierta persona comienza a hablar mal de usted, Beatriz. Ella llama a su cónyuge, a su esposo, llama a Adolfo, y mintiéndole le dice que usted está siendo infiel. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Esto pone en dificultad la estabilidad del hogar hasta que usted logra comprobarle a Adolfo que todo es falso. Pasados unos días usted accidentalmente ve que la persona que la difamó con alguien que no es su cónyuge, los ve tomados de la mano, dándose besos y caricias. Casualmente usted lleva una cámara con un buen zoom y una buena capacidad, que rápidamente puede pasar a su teléfono celular, lo puede grabar. Usted tiene el número del cónyuge de esa persona y tiene el plan de datos para enviarle por correo en el instante, casi en vivo, así como estamos nosotros, la infidelidad comprobada que usted está viendo. ¿Qué haría? Bueno, Oscar, no sería correcto grabar, pero de verdad es un episodio bastante difícil para tomar una decisión. Pues mi corazón o nuestro corazón puede estar herido en ese momento o enojado y de pronto pensamos en vengarnos. Algo similar, pero peor, sucedió con David. 2 veces David pudo quitarle la vida a Saúl, quien estaba persiguiéndolo a muerte, como lo manifestamos anteriormente. Pregunto, ¿fue una prueba de Dios o una revancha que le dio la vida a David? Pues yo creo que Dios es quien permite que otros fracasen hacia nosotros con el fin de que nosotros tengamos misericordia de ellos. Así que no solo el dar aprecio a los enemigos es una forma de parecernos a Dios, sino también dándoles misericordia. Bueno, y volviendo a David, Oscar, pregunto, ¿siempre David tuvo un corazón tan bueno? Recordemos el pecado de David con Betsabé. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 26 al 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto. Dice que hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. David se inclinó más por su deseo, por su pasión, que se olvidó de ser compasivo y clemente con su prójimo. En este caso con Urías, no fue misericordioso y lo envió al frente de batalla con la intención de que éste muriera y así ocultar su pecado. Esto fue bastante grave y bastante perverso lo que hizo el rey David. Oscar, ¿cuándo se endurece el corazón y nos volvemos inmisericordios, como en el caso del rey David? No, siguiendo con esta historia, para responder su pregunta, te voy a leer la siguiente parte de la historia de David. Dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán:
tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así que dice el Señor, o así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Es el pecado lo que realmente, Beatriz, endurece el corazón. Mire que David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y acá vemos a David con un corazón endurecido debido al pecado de adulterio que había cometido con David. Esto lo llevó a mandar a matar a Urías, ¿sí? A quitarle la vida a otro hombre y luego para tomar su esposa. Y se cree que David duró en ese estado más de o aproximadamente 1 año. Esa situación donde vivió tranquilo, mandó matar a Urías y tomó a Betsabé como esposa. Es el pecado lo que nos ciega y nos hace volvernos implacables frente a los pecados de los demás. Así que en cuanto a este aspecto, hay que tener muchísimo cuidado, porque todos somos vulnerables a pecar y que nuestro corazón se endurezca, y usted y yo podremos hacer las cosas más terribles que nunca nos hemos imaginado, aún como cristianos. Debemos confesarle al Señor inmediatamente, ¿no? Para que Él nos sane y nos perdone. Debe ser ideal, pero a veces nos quedamos ahí. Así es. Óscar, usted nos compartía con el tema de hoy de cómo tratar a los demás con aprecio y misericordia, y lo aprendimos así. Y decimos también que es muy fácil demostrar esas acciones con nuestra familia, pero en realidad muchas veces somos más duros con ellos. La pregunta es, ¿por qué esa falta de demostración de amor hacia nuestra familia? Si se supone, como usted nos compartía, que es algo natural. Bueno, porque a veces nuestro corazón también, debido al pecado, buscamos agradar más a los de afuera que a los de adentro. Entonces, muchas veces, aunque no debe ser, digamos, lo correcto, sí somos más sin misericordia, más faltos de amor en nuestras expresiones hacia nuestros seres queridos, como el cónyuge y los hijos, y hacia afuera nos mostramos más benevolentes, ¿no? Más misericordiosos. Pero es debido precisamente a eso, a nuestro pecado, porque queremos mostrar hacia afuera algo que realmente no somos. Y eso nos lleva a veces a mostrar más afecto a las personas externas, a las de afuera, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que a los mismos seres que están en nuestro núcleo familiar. Esto realmente pues es bastante contradictorio, ¿no? Porque se espera que si uno ama a los de la casa, pues debe también expresar de afecto a los de afuera, pero desde luego sin ser duros y sin misericordia hacia los seres queridos, porque no tendría sentido. Inclusive Jesús dijo que nosotros, que hay padres que siendo malos dan buenas cosas a los hijos, pero hoy hay padres que son tan malos que ni siquiera dan buenas cosas a los hijos. Así es, Óscar, qué pesar. Bueno, estimado oyente de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, aquí en el dial 1020 de Radio Primavera o por internet. Bueno, muy bien, apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuerde, 310-212-4602. Y también nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.